El consejo de hoy día lo he titulado La paciencia de Simeón en tiempos de inmediatez. Como texto base tenemos el libro de Lucas en el capítulo 2, en su verso 25 al 35. Si usted gusta, pues podría leerlo, pero ahí en sus hogares pueden leerlo, pero hoy día vamos a leer el verso 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Para que podamos entender un poco, continuaré leyendo los siguientes versículos. Si por ahí usted no tiene Biblia, pues, y si usted la tiene, acompáñame, por favor. El verso 26 dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Queridos, vivimos en una generación que no sabe esperar, lamentablemente. Queremos respuestas rápidas, queremos milagros rápidos, queremos prosperidad rápida, queremos sanidad instantáneamente, queremos que Dios responda hoy lo que apenas le pedimos ayer. Mas ahora la tecnología nos ha acostumbrado a la velocidad, ¿cierto? Si un video tarda en cargar, nos desesperamos. Si una persona no responde un mensaje al tiro o en minutos, pensamos que esa persona nos está ignorando. Entonces, ¿qué sucede? Si una oración no tiene respuesta inmediata, pensamos que Dios nos olvidó. Pero Dios no trabaja según el reloj humano, ¿sabes? Dios trabaja según su propósito eterno. Y es ahí cuando nos complicamos la vida, porque todo es ya, lo queremos ya. Pedidos ya, todo ya. El veloz, el instantáneo, el todo para allá. Todo queremos que sea inmediatamente. Y eso nos está perjudicando en gran manera, ¿sabes? Para la espera que el Señor nos manda y nos enseña, según su palabra, Porque todo lo que hacemos en el teléfono rápido lo queremos aplicar en la vida espiritual rápida, de manera instantánea, y estamos completamente equivocados. Y por eso la historia de Simeón es tan poderosa, porque Simeón nos enseña cómo esperar cuando todo parece tardar. Y aquí ese anciano hombre de Dios nos enseña algo muy interesante, que muy pocos solemos mencionar a los que predicamos este bendito evangelio. Más hoy día yo quiero recalcar el nombre de ese varón
y la espera que Él tuvo que enfrentar. Y nos dejó aquí una enseñanza. Él nos enseña cómo seguir creyendo cuando nada parece cambiar. Nos enseña cómo mantener viva la esperanza cuando la promesa parece demorarse. ¿A cuántos un día el Señor les habló y les prometió y les hizo una promesa? Y como no fue cumplida, pues muchos desmayaron. Otros dejaron de creer. Y muchos ya no están creyendo en nada hoy día. Hoy día hablaremos sobre la paciencia del hermano Simeón en tiempos de inmediatez. O sea, en nuestro tiempo, ¿no? Siempre el ser humano por naturaleza quiere todo rápido, pero ahora estamos arruinados, por decir así. Y esto nos envuelve a todos. Por más espiritual, celestial, tirando angelical que usted se crea o piense que es, lamentablemente esto está envolviendo a todo mundo. O nos está envolviendo, por supuesto que sí. Como primer punto a tratar, quiero hablarles sobre Dios habla a personas dispuestas a esperar. ¿Sabe que hay algo interesante? Que Dios siempre nos está enseñando a esperar. Él quiere que aprendamos a esperar. Y es cosa tremenda la espera, ¿no? A veces nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos a esperar, cuando nosotros mismos somos impacientes. Y es que la espera perjudica a todo el mundo, incluso hasta los animales. ¿Se han fijado usted en eso? Si en su casa usted tiene un cachorrito o lo tuvo, hay algunos que son ya por naturaleza educaditos, que agarran la comida con paciencia. Hay otros que se desesperan y de un solo bocado quieren aspirarse todos los alimentos que el amo le proporciona. Entonces es ahí donde viene la persona y trata de enseñarle a los animalitos a esperar cuando uno les indique que ya puede comer, ¿cierto? Y hay quienes aprenden rápido y hay quienes se llevan muchísimo tiempo sin poder aprender. Hay que tienen que sentarse a esperar hasta que el amo le ordene que ya puede alimentarse o tomar los alimentos. Entonces la espera envuelve a todo ser que se mueve en esta tierra. En Lucas, en el capítulo 2, en el verso 26 que leímos, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese. Le había sido revelado que no vería la muerte, o sea, que no se iba a morir antes que viese al ungido del Señor. Qué promesa esta, ¿no? Entonces el hermano Simeón tenía una promesa, señores, que había sido recibida por medio del Espíritu Santo, al cual le reveló. No era una idea, no era un deseo, no era una ilusión, mucho menos un pensamiento. Era una palabra de Dios. Atención, esto es muy importante. Y cuando Dios habla, queridos, siempre cumple. Mas, sin embargo, existe una diferencia entre recibir una promesa y ver su cumplimiento. Esa es otra cosa. Eso está como de polo a polo, sinceramente. Diferencia entre recibir una promesa, la recibiste y ahora falta ver el cumplimiento de ella. Y para esto, para muchos suele ser rápido, gloria a Dios por lo que recibe inmediatamente. Para otros se demora semanas, meses, años, pero para otros se les lleva siglos la espera. Entonces, señores, muchos de nosotros queremos las promesas, ¿cierto? Mas muy pocos queremos el proceso. Muchos celebran la palabra profética. ¡Ah! ¡Aplausos!
Jesús. Y aquel sentimiento, uno salta, uno grita, uno corre, uno se sacude, hace de todo. Cuando celebra porque escuchaste una palabra profética que se te entregó. Más pocos celebran los años de espera. ¿Quién celebra los años de espera? Por estar esperando el cumplimiento de una promesa. Hasta hoy día yo no conozco a nadie. Celebrar por esperar. Mas Dios le habló al hermano Abraham. ¿Pero qué pasó con él? Esperó décadas. Ni siquiera fueron años, fueron décadas. ¿Se recuerda cuando Dios le habló al hermano José? ¿Pero qué pasó? Tuvo que pasar por esclavitud y cárcel antes del cumplimiento de la promesa. ¿Se recuerda cuando Dios le habló al hermano David? Le entregó una promesa, ¿cierto? Pero antes del trono tuvo que esconderse. ¿Dónde? En cuevas. Tuvo que huir muchísimo tiempo. Ese varón pasó huyendo de aquel suegro que quería quitarle la vida. Y Simeón, el hermano Simeón, también tuvo que esperar. Nadie habla, son pocos, en realidad no estoy generalizando, pero sí, son muy pocos los que hablan de esta promesa que se le fue entregada por medio del Espíritu Santo al hermano Simeón, el cual también se trata de esperar. Más hay una aplicación para todo esto. Tal vez un día Dios te prometió restaurar a tu familia un día. A muchos, y muchos dejaron de creer en esa promesa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Otros todavía la continúan esperando y creyendo. Pero Dios un día te hizo la promesa de restaurar tu familia y todavía no ocurre. Tal vez llevas años orando por un hijo, tal vez estás esperando un trabajo, tal vez esperas un milagro económico, o probablemente estás esperando sanidad. Pero en este día te digo con toda certeza y por medio del Espíritu Santo, no confundas demora con abandono. Dios no te ha olvidado y no lo hará, ¿sabes? Hay una ilustración muy bonita que me gustó y se las quiero compartir. Un día un agricultor siembra una semilla. Durante semanas no ve nada. Parece que la tierra está vacía, pero debajo del suelo algo está ocurriendo desde el momento que fue sembrada la semilla. Las raíces están creciendo. La vida está desarrollándose allá abajo, donde nadie lo ve. La semilla no está muerta, señores. Está preparándose. Sí, claro que sí. Así trabajan muchas veces las promesas de Dios en nuestra vida. Aunque no ves resultados, Dios sigue obrando. Como segundo punto a tratar, quiero hablarles sobre la espera. La espera no es castigo, es preparación, señores. No nos gusta entrar en el proceso de preparación, ¿cierto? Porque la mayoría piensa, si estoy esperando es porque Dios me castigó. Pero queridos, la Biblia enseña algo muy diferente. Dios usa la espera para formar carácter. Según Romanos 5, en su verso 3 al 4, si no me equivoco. ¿Qué nos dice? La tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, señores. Y la prueba, esperanza. Porque en la prueba tenemos la esperanza que también pasará. Que un día esto también pasará. Que no es eterno, que tiene fecha de caducidad. La paciencia no nace en los días fáciles, por supuesto que no. ¿Quién va a tener paciencia en un día tranquilo, en un día relajado? ¿Quién va a querer paciencia si está todo tranquilo? Si no pasa nada. ¿Quién va a pedir paciencia? No, está todo bien. La paciencia no nace
en los días fáciles. La paciencia nace cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Y en ese momento del fuego, en ese momento de la desesperación, el hermano Simeón no desperdició la espera, ¿sabes? Sino que la transformó en crecimiento espiritual. Y muchos, ¿qué estamos haciendo? Vamos a la iglesia y ¿qué cambio hay en nuestra vida? Es por eso que muchos familiares no se vuelven al Señor, porque te ven ir a la iglesia y entre más asistes a la iglesia, peor te pones, peor te ven tu testimonio, tu forma de ser, tu carácter, tu actitud. Deja mucho que desear. Entonces, dice, que voy al ayuno, que voy a la oración. Pero ¿qué avance estás teniendo realmente con lo que estás haciendo? La transformación no viene de afuera hacia adentro, no, señores, viene de adentro hacia afuera. La transformación en crecimiento espiritual. Mientras esperaba el hermano Simeón, él seguía creyendo, seguía adorando, seguía sirviendo, seguía buscando a Dios. Cuando buscamos realmente la presencia del Señor hay un cambio. Tiene que haber un cambio en la vida de cada persona. Y si no lo hay, es porque estás perdiendo el tiempo y no te das cuenta. En algo en que pareciera, pero no es. Así que es cosa para reflexionar todo esto. Hay una historia real. Un empresario Sparford, si no me equivoco, era un empresario cristiano. Perdió gran parte de su fortuna en un incendio. Poco tiempo después, sus 4 hijas murieron en un naufragio. ¿Qué le parece? Su esposa le envió un mensaje que decía, solo yo sobreviví. ¡Qué golpe tan duro! Cualquier persona habría abandonado su fe, pero mientras cruzaba el océano, por aquel lugar donde murieron sus hijas, este hombre escribió un himno. Aquel himno que dice, está bien con mi alma. La espera y el dolor no destruyeron su fe, sino que la fortalecieron. Algunas veces Dios no elimina inmediatamente la tormenta. ¿Por qué? Porque está construyendo algo dentro de nosotros. Como tercer punto, la fe de Simeón no dependía de las circunstancias, señores. Esto es profundo. El hermano Simeón vivía en tiempos difíciles. Por supuesto que sí. Muchos dicen, que antes la vida era más fácil. No, señores. Siempre ha sido difícil vivir. Desde el acontecimiento en el Edén, cuando el hermano Adán y la hermana Eva pecaron contra Dios, desde ese momento la vida del ser humano se tornó difícil. Entonces Israel estaba bajo dominio romano. Imagínense, había corrupción, siempre ha habido corrupción, había injusticia, siempre ha habido injusticia, había pobreza, había sufrimiento, pero él seguía esperando. No permitió que las circunstancias modificaran la promesa. Muchos creen, mientras todavía ven todo que está bien. Muchos ahí creen cuando todo está bien. Es fácil hacerlo, ¿no? Pero dejan de creer cuando aparecen problemas. Todo aparece el problema. Entonces la verdadera fe permanece cuando la realidad contradice momentáneamente la promesa. Entonces ahí aparece Habacuc, cuando dijo, aunque la higuera no florezca, seguiré confiando. Ahí aparece la frase cuando el hermano Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Esa era la clase de fe que tenía el hermano Simeón. Hay una reflexión que yo quiero compartirte bien. Quizás estás escuchando este programa desde un hospital, desde una cárcel, una cama, debido a una enfermedad.
Quizás estés en tu casa con escasez, o con una familia rota, con un negocio quebrado, con circunstancias que lamentablemente son reales, que el dolor es real, lo que te estás viviendo es real, pero también es real la fidelidad de Dios. También es real la fidelidad de Dios en nuestra vida. Como corto punto, el Espíritu Santo sostiene al que espera. Según el hermano Lucas en el capítulo 2, en el verso 25, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Observe algo importante, señores. La fuerza de Simeón no provenía de él mismo, venía de Dios. También puede esperar cuando la fuerza viene de Dios. Porque nadie puede esperar durante años solamente con fuerza humana, no se puede. Nadie. Se necesita la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo y muy pocos logramos entender todo eso. Por eso cuando sentimos que ya no podemos más, debemos acercarnos más a Dios y no alejarnos. La oración fortalece, señores. La oración fortalece. La adoración fortalece. La palabra fortalece. La presencia de Dios fortalece. Y hay otra ilustración que quiero compartir con ustedes y se trata de un carbón encendido. Fuera del fuego se enfría rápidamente, por supuesto que sí. Pero dentro del fuego, este permanece ardiente. Entonces, muchos creyentes se enfrían porque se alejan de la presencia de Dios durante la espera. Pero el hermano Simeón permaneció cerca del fuego divino. ¡Oh, qué lindo!, ¿no? Como quinto punto en este consejo de hoy día, quiero mencionarles sobre el momento de Dios, el cual es perfecto siempre. Lucas 2:27, cuando dijo, movido por el Espíritu, vino al templo. Escuche, a él sí le llegó el tiempo. Observe la precisión divina. No llegó antes, no llegó después. Llegó exactamente cuando la hermana María y el hermano José estaban con Jesús. Si hubiese llegado un día antes, no hubiese podido ver al Mesías. Si hubiese llegado un día después, tampoco. Dios mismo sincronizó todo perfectamente en aquel día. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando Dios abre una puerta, lo hace en el momento correcto. No tarde, no temprano. Lo hace correctamente. Hay una historia real que se trata sobre Coronel Sanders. Tenía más de 60 años cuando comenzó lo que después sería KFC, si no me equivoco. Antes había sufrido múltiples fracasos esta persona. La mayoría pensaba que su tiempo había terminado, pero su mejor etapa apenas comenzaba. Dios no depende de nuestra edad, señores. No depende de nuestro pasado. No depende de nuestros errores. Dios sabe cuándo abrir la puerta correcta para nosotros, porque Él es absoluto. Ese es nuestro Dios. Y como sexto punto a tratar sobre el consejo de hoy día, quiero referirme a la recompensa de la espera en un encuentro con Jesús. Está en el libro de Lucas 2:28 cuando dice, y tomó al niño en sus brazos. Imagínense, qué hermoso. Eso sí le llamo privilegio. En el momento culminante, la recompensa más grande no fue simplemente que la promesa se cumpliera. La recompensa fue encontrarse con Cristo. Porque toda verdadera promesa apunta a Jesús, querido. Toda bendición apunta a Jesús. Todo milagro apunta a Jesús. Todo propósito apunta a Jesús. Lo más valioso que Dios puede darte no es dinero, no es fama, no es éxito.
es una relación profunda con Cristo, con Él. Muchas personas buscan la mano de Dios, pero Dios quiere que busquemos su rostro. Buscan lo que Dios da, pero no buscan a Dios mismo. El hermano Simeón recibió algo más grande que una respuesta. Recibió un encuentro. Para terminar, queridos, la espera termina, pero la fidelidad permanece. Lucas capítulo 2, verso 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ahora, como quien dice, ahora sí, Señor, puedo morir en paz. Luego de tener aquella cosita tan hermosa entre sus brazos, lo más bello, lo más hermoso del mundo, entre los brazos de Simeón. Cuando lo cargó, Simeón podía morir en paz. La promesa se había cumplido. La espera había terminado. La palabra de Dios no cayó al suelo. Dios fue fiel para con este varón. Y Dios sigue siendo fiel. Quizás hoy día estás cansado. Quizás has llorado mucho. Quizás piensas que tu tiempo ya pasó. Pero te digo algo. La historia de Simeón demuestra que Dios sigue obrando, aun cuando no le vemos. Entonces, si estás esperando una sanidad, un empleo, la restauración de tu matrimonio, quizás la conversión de un hijo, una respuesta financiera, quizás un milagro, te digo en el nombre de Jesús, no abandones tu fe, no abandones la oración, no abandones la esperanza, porque la misma mano que sostuvo al hermano Simeón sigue sosteniendo a sus hijos hoy día. Entonces, la paciencia del hermano Simeón nos enseña cinco verdades eternas. La primera, Dios cumple lo que promete. La segunda, la espera es preparación. La tercera, la fe debe superar las circunstancias. Cuarta, el Espíritu Santo fortalece al que espera. Número 5, el encuentro con Jesús vale más que cualquier respuesta. En tiempos donde todo corre rápido, Dios sigue formando hombres y mujeres capaces de esperar. ¿Por qué? Porque los que aprenden a esperar en Dios descubren algo extraordinario. ¿Y qué es? Es que la promesa puede tardar, pero jamás llega tarde. Y cuando Dios cumple lo que prometió, comprendemos que cada lágrima, cada oración y cada día de espera tuvieron un propósito eterno. Amén. Aleluya. ¿Me acompañas a hacer esta oración, por favor? Gracias. Dios te bendiga. Padre querido, Dios Todopoderoso, en esta hora especial delante de su presencia santa, nos acercamos con reverencia, gratitud, reconociendo que usted es el Dios de los tiempos, de las promesas, de los procesos y de los cumplimientos, el Dios que nunca llega tarde, el Dios que nunca olvida, el Dios que nunca abandona la obra de sus manos. Papá lindo, después de haber meditado en la vida del hermano Simeón, comprendemos que muchas veces el camino de la fe es también el camino de la espera. Y hoy elevamos esta oración por cada persona que está escuchando este programa de radio, desde distintos lugares, distintas circunstancias y distintas luchas. Padre querido, por favor, usted conoce a quien está escuchando desde la soledad de una habitación. Usted ve a quien escucha mientras las lágrimas corren por su rostro. Usted ve a quien escucha con un corazón cansado de esperar. Usted ve a quien escucha sintiendo que las fuerzas se le están agotando. Usted ve a quien ha orado durante años por una respuesta que aún no ha llegado. En este momento descienda sobre cada vida una certeza profunda de que sus promesas siguen vivas, de que su mano sigue obrando y de que su silencio nunca significa ausencia para nosotros. Por favor, fortalece a quien está atravesando largos periodos de espera. Fortalece a la madre que ha estado orando por la salvación de sus hijos. Pueda fortalecer, Padre,
aquel padre que lucha por sostener a sus familias en medio de la necesidad, pueda fortalecer también a aquel joven que siente incertidumbre sobre su futuro, pueda fortalecer a la viuda que extraña la compañía de quien partió, pueda fortalecer al anciano que piensa que ya no tiene más propósito en esta tierra, en esta vida. Pueda fortalecer al trabajador que ha tocado muchas puertas y aún no encuentra una oportunidad. Pueda fortalecer al enfermo que espera un milagro, fortalecer al que se siente olvidado, rechazado o invisible ante los demás. Padre Celestial, que la historia del hermano Simeón cobre vida en cada corazón, que así como aquel hombre justo esperó durante años y décadas sin renunciar a la fe, también sus hijos puedan aprender a permanecer firmes aun cuando las circunstancias parezcan contradecir lo que usted ha prometido para cada uno de nosotros. Por favor, pueda usted romper toda desesperación, rompa toda ansiedad, todo pensamiento de derrota, toda voz de desánimo que ha intentado convencer a las personas de que ya no vale la pena seguir, que ya no vale la pena seguir leyendo, que toda mentira que dice, no, ya es demasiado tarde, caiga delante de la verdad eterna de su palabra, porque usted sigue siendo el Dios que abre caminos donde no los hay, el Dios que restaura lo que parece perdido, el Dios que restaura y levanta al caído, el Dios que sana al quebrantado, el Dios que transforma el dolor en testimonio. Oh, visite en este momento los hogares donde existe división, donde hay matrimonios heridos, donde la comunicación se ha roto, donde las heridas del pasado siguen abiertas, donde los resentimientos han levantado muros. Que su amor sane lo que nadie ha podido sanar, que su paz gobierne donde ha reinado el conflicto, que su misericordia restaure donde parecía imposible volver a empezar. Por favor, vea también a quienes enfrentan dificultades económicas, a quienes no saben cómo cubrir sus necesidades y que han perdido empleos, a quienes tienen un negocio detenidos, a quienes sienten preocupaciones por el mañana. Permita que en medio de la escasez descubran que usted continúa siendo el proveedor y fiel, que nunca abandona a sus hijos, que nunca deja de sostener a quienes confían en él. Padre de misericordia, extienda sus manos sobre quienes luchan contra enfermedades, sobre quienes esperan resultados médicos, sobre quienes enfrentan tratamientos difíciles, sobre quienes sienten temor en su salud. Que su presencia llene las habitaciones de hospitales, que su consuelo visite las camas de quienes sufren, que su fortaleza alcance a quienes han perdido las fuerzas y que cada persona pueda experimentar que aún en medio de la aflicción, su amor permanece inquebrantable. Señor, puede alcanzar también a aquellos que han perdido la esperanza, a quienes han llegado al límite de la fuerza emocional, a quienes han pensado que ya no pueden continuar, a quienes se sienten que nadie comprende su dolor, que en este momento puedan escuchar la voz suave y poderosa de su espíritu recordándoles que sigue siendo visto por usted, que siguen siendo amados y sostenidos por usted. Oh, Padre querido, enséñenos a esperar como al hermano Simeón, no con resignación, sino con esperanza, no con amargura, sino con confianza, no con temor, sino con fe, no mirando solamente la circunstancia, sino mirando su fidelidad. Haz crecer las raíces profundas en nuestros corazones para que las tormentas de la vida no puedan arrancarnos de su presencia, que aprendamos a adorarle cuando entendemos y cuando no entendemos nada, que aprendamos a confiar cuando vemos y cuando no vemos nada, que aprendamos a permanecer cuando otros nos abandonan, que aprendamos a creer cuando todo parece imposible y cuando llegue el tiempo señalado por su divina voluntad, cuando llegue el cumplimiento de aquello que has determinado para cada vida. Permita, por favor, que todos podamos reconocer que cada día de espera tenía un propósito, que cada lágrima fue escogida por sus manos y que cada oración fue escuchada desde el primer momento. Que esta transmisión no sea simplemente un programa más, sino un encuentro con su presencia, que donde haya cansancio nazca una nueva fuerza, donde haya tristeza nazca consuelo, donde haya duda nazca fe, donde haya oscuridad resplandezca su luz, donde haya desesperanza florezca nuevamente la esperanza, y que al final de este
este día cada persona pueda decir con convicción: el Señor sigue siendo fiel en mi vida. Oh, el Señor sigue obrando en mi vida. El Señor sigue cumpliendo sus promesas. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro